Buenas tardes. El vídeo que vamos a ver a continuación formó parte de una visita que hice con unos amigos al Centro Español de Sindonología en Valencia. No he podido grabarlo todo bien, es decir, ha habido varios problemas en la grabación que han impedido que todo se vea como se tiene que ver, con lo cual he tenido que recortarlo en varios puntos y nos hemos quedado con unos pequeños detalles, pero considero que esos detalles son suficientes para que os enteréis de en qué consiste este centro español de sindonología, ¿vale? Básicamente es el estudio de las reliquias de Cristo, o no necesariamente de Cristo, porque bueno, sí, las reliquias de Cristo, porque son la sábana santa, principalmente la sábana santa, el Santo Grial y el Santo Sudario de Oviedo, pero también tienen cosas muy interesantes como estudios sobre el Jesús histórico y sobre la historia de la Iglesia, cosas así. O sea, la verdad es que es una cosa impresionante, porque el conocimiento que tienen aquí, yo personalmente no lo he visto en ningún sitio. Don Jorge Manuel, que es el presidente del Centro Español de Sindonología, es, la verdad, una persona increíblemente erudita, de la cual se puede aprender maravillas. Además es que suelta detalles que uno cosas que uno se pensaba que eran cosas inimaginables o cosas que no sabíamos sobre la vida de Cristo o sobre las reliquias, y él lo sabe y te da datos concretos, y es una cosa tremenda, como tiene todo atado y bien atado, ¿no? Mi misión principal con este vídeo es simplemente principalmente solicitar a aquellos que puedan, aquellos que tengan los medios suficientes, para echarles una mano y que tengan un pelín más de visibilidad y que se conozcan un poco más. Y no solo eso, sino que quien pueda visitarlos y quien pueda ir a Valencia y quien pueda echarles una mano, hacerse socio. No sé cuál es el precio de hacerse socio, pero es una cosa es una minucia, y a cambio pues tienes las últimas investigaciones, tiene una revista que van publicando con las últimas investigaciones que van haciendo sobre todo este tipo de temas. Luego también tiene una biblioteca en el centro, pero eso sobre todo para la gente que es de Valencia, ¿no? Entonces, la verdad es que bueno, es a mi parecer un lugar en el que se ofrece una temática muy interesante, sobre todo para todos aquellos que son cristianos, y la verdad es que me parece que mucha gente podría llegar a estar interesada en esto, y creo sinceramente que el trabajo que hacen, la labor que hacen, es extremadamente importante, sobre todo en estos tiempos. No solo se basan en razonamientos, se basan en la propia ciencia, cosa que hoy en día llama mucho la atención, ¿no? Cristianismo desde la ciencia moderna, ¿no? Datos científicos, cosas increíbles, que es lo que uno puede encontrarse en todo lo que esa gente tiene ahí. Lo que yo creo que falta en el Centro Español de Sindonología es alguien que le dé voz, que se difunda el trabajo que hacen, porque lo que es el capital, el material, digamos, la información, el estudio, todo eso lo tienen. Lo que hace falta es que se difunda un poco la labor que hace esta gente. Yo la verdad es que os solicito que le echéis un vistazo al vídeo que va a venir ahora y que, si podéis, difundáis el trabajo que hacen. Y nada más, disfrutad de este pequeño aperitivo, y subiré una entrevista que le hice hace un tiempo a don Jorge Manuel, hablando sobre la sábana santa, para que os enteréis, de los que no lo hayáis visto, de el increíble nivel que tiene este señor, que no es una tontería. Ya lo vais a ver ahora, pero después, espero que en poco tiempo, suba esa entrevista que le hice hablando de la sábana santa, que fue increíble, donde don Jorge Manuel nos demostró que es capaz de dejar sin palabras hasta el más enterado del tema. Bueno, su tesis doctoral es precisamente sobre la sábana santa, ¿no? Y nada más, disfrutad del vídeo, y espero que os animéis a echarles una mano, porque la verdad es que se lo merecen. Una serie de marcas que se conoce su origen, pero luego, si te fijas bien, verás que desde la mitad hacia aquí se ve la imagen anterior del cuerpo de un hombre, y desde la mitad hacia allá se ve la parte posterior. Es decir, sería la nuca, la espalda, los glúteos, las pantorrillas,
los gemelos y los pies que tienen una profusión considerable de sangre. Y por la parte de delante tenemos el rostro, que se ve bastante bien, el pecho, la herida del costado, que tiene la lanzada con la sangre que cae, los brazos, se ha quemado solo la parte esta, superior de los brazos, en los dos lados, pero el resto se ve muy bien las manos, que están sobre los genitales, afortunadamente eso impide que se vean porque se hubieran visto perfectamente, y luego se ve el resto de las piernas hasta los pies, que están aquí. Manos que también tienen profusión. La pregunta es, Terci, ¿lo has visto? La imagen que te estoy señalando. Sí. Ah, vale, pero más que hay gente que no lo ve. O sea, lo ves, ¿no? No lo Sí, ves. esa en la cara, los brazos, Eso, los pies, esa mano. exactamente. Entonces, la sorpresa es que esto era una reliquia que se consideraba como una reliquia de Jesucristo, pero no se sabía muy bien, hasta que alguien hace la primera foto. Entonces, como las sábanas había estado a punto de quemarse, pues entonces alguien decidió que debía que hacer una fotografía por si acaso, ¿no? Y entonces le pasó una cosa que vamos a reproducir, que te va a dejar atónito, que es lo siguiente. Antiguamente, cuando no había imágenes digitales, las imágenes eran químicas, entonces había que hacer una fotografía, en la cámara quedaba el negativo, se revelaba el negativo y se obtenía el negativo del negativo que te daba el positivo, porque menos por menos más, ¿no? ¿Te suena? O sea, es decir, el negativo del negativo es el positivo, más o menos, y si no te lo crees. Sí, Entonces, fíjate lo que ocurre cuando esto es un programa de esto para conseguir, por ejemplo, el negativo en blanco y negro, que eran las primeras fotos que se hicieron. Tú ves que lo que te da aquí es una imagen que es el negativo de lo que estás viendo, ¿no? Es decir, la imagen al revés, es decir, con el claroscuro invertido. Pues mira lo que ocurre cuando uno pone el negativo en el rostro de la sábana. ¿Qué ves ahí? la cara de Jesús y como... Pero perfectamente, es decir, Sí. y ves toda la imagen, los brazos, las piernas, se ven muchísimo mejor que el original. Es decir, porque el negativo fotográfico se ve muy bien. Esto no tiene ni trampa ni cartón, esto es un programita que te permite ver la imagen en negativo. Y pasa igual por detrás, se ve muchísimo mejor la espalda, el reguero de esto, los glúteos que se ven con volumen. La copia de esta sábana santa, Jorge, ¿a qué resolución está hecha? ¿Cómo está hecha? O sea, para que no digan, es en plan, la imagen de esta... Esta imagen no sabemos qué resolución tiene, pero está tomada de un escaneado Vale. digital de la sábana. Es más, que no la tienen ni en Turín, porque resulta que la subieron a internet y entonces, o sea, tú imagínate, o sea, lo que fue brutal es que vino el presidente del Centro Internacional de Sindonología de Turín, viene por la puerta y me dice, ¿de dónde habéis sacado esta imagen? Porque esta no la venden en Turín en ningún lado, ni se puede conseguir en ningún sitio. Y es mucho mejor la que tienen ellos en su centro. Y digo yo, a ver, ¿qué le digo yo? Pues le tengo que decir la verdad, digo, es que es una imagen pirata. Me dice, ¿pirata? Digo, sí, digo, ¿y de dónde la habéis sacado? Digo, de internet. Y me dice, ¿de internet? No puede ser, solo hay una imagen. Con mucha bilirrubina y otro componente que da color a la sangre. Entonces, como Jesús tenía que estar en la cruz moviéndose para respirar, entonces estaba haciendo ejercicio físico durante 3 horas, que estuvo durante todo el tiempo que estuvo en la cruz, que en las pelis parece que esté 5 minutos, pues estuvo 3 horas moviéndose, hasta que no pudo más, se quedó en una postura baja que es de asfixia. Es decir, esto es una reproducción más o menos, lo que pasa es que hay que cambiar las luces porque lo hemos puesto ahora y no está iluminado. Esto es una réplica de cómo sería el cuerpo de Jesús en la sábana santa y a la altura que estaba, porque la cruz la suelen hacer enorme, pero en realidad estaba así o incluso más bajo. Por eso, pues se podía hablar con él o podían dar una lanzada al costado sin ningún problema y no necesitaban ir a caballo. Puedes tomarlo, pero no puedes expulsarlo, te asfixias. Todos los romanos que no sabían, lo que hacían es que te doblaban las piernas, te las ataban, en el caso de Jesús las clavaron, y entonces le dejaban poder tirar hacia arriba y moverse. Entonces eso hacía que pudiera respirar, pero era un esfuerzo físico brutal, porque a ti te sujetan así y verás, o sea, no sostienen mucho rato. Entonces cuando llega al final de su resistencia, el cuerpo se queda caído, la postura baja, y entonces se queda muerto porque se muere por asfixia. Por eso dice el Evangelio que cuando normalmente dice que le rompieron las piernas a los otros 2 que estaban crucificados con Jesús,
¿Por qué le rompían las piernas? Porque era la forma de que no pudieran incorporarse y se quedaban en la postura de asfixia. Sin embargo, dice, como viendo que Jesús ya estaba muerto, ¿por qué lo sabían? Porque estaba en la postura de asfixia. Viendo que ya estaba muerto, no le rompieron las piernas, sino que le dieron una lanzada en el costado, como el golpe de gracia, para asegurarse que estuviera muerto. Dice, y al instante salió sangre y agua. En realidad, eso es lo que dice el evangelista, pero salió sangre y la sangre que salió no fue a chorros, sino la que estaba en la aurícula derecha, que es en la parte del corazón que tiene todavía sangre cuando uno muere, porque en el momento que muere deja de haber circulación y no hay presión en la sangre. Entonces, en el costado derecho, en el corazón, en la parte derecha, le meten la lanzada en el costado, le abren la aurícula y por la propia lanza sale sangre y también líquido del encharcamiento del pulmón que tenía, ¿no? Entonces, eso es o sea, los datos que da el Evangelio son absolutamente reales, o sea, se ve que el que lo está contando estaba presente. Y entonces queda en la postura baja de asfixia, está claro, está muerto y ya está, ¿no? Entonces, fijaos el tamaño que tiene la cruz, que ahí salen millones y millones de partículas y de trocitos, o sea, es que por mucho que quieras hay muchísima madera, mucha más de la que se conserva. Entonces, probablemente solo se encontró el palo horizontal de la cruz y solamente se encuentran algunos trozos que son menos del 50%, porque ahí salen millones de esto. Entonces, este Cristo está en base a la sábana santa, pero tiene tres cosas que son una licencia del artista, que también lo tenemos ahí porque ese nos sobra, porque una vez lo hemos puesto a tamaño natural ya no hace falta que tengamos esa imagen. Pero ahí tiene tres cosas que son para que se parezca a Jesús. Uno, se ha puesto el INRI, es decir, el Titulus Crucis, que tendría que ser más o menos así. Pequeño inciso, lo que está sosteniendo don Jorge Manuel es una recreación de lo que se ha encontrado realmente, es decir, conservamos parcialmente esa inscripción. Sí, aquí pone en hebreo, en griego y en latín Jesús Nazareno, rey de los judíos, pero si te das cuenta está escrito al revés, de derecha a izquierda. Pues eso ocurría en Jerusalén, es decir, como los judíos escriben de derecha a izquierda, pues ellos aprendían a escribir también el hebreo y también el latín de derecha a izquierda. Entonces, esta tablilla la hizo probablemente un señor que era judío. Nosotros en los Cristos normalmente ponemos simplemente INRI, que es las iniciales de Jesús Nazareno, rey, no, perdón, esto es en latín, Jesús Nazareno, rey de los judíos, o sea, INRI, ¿lo ves? Si hiciéramos eso en hebreo, hay una cosa sorprendente, que es que esta letra, esta me parece que es, y esta son las cuatro consonantes de la palabra Dios. Es decir, el nombre que no se podía producir. Los judíos no podían producir el nombre de Dios, que es Yahvé. Entonces lo que hacían era simplemente que ponían las consonantes pero no las vocales. Entonces una forma que tenían los judíos de escribir en clave muchas veces es utilizar las iniciales de las palabras. Podría poner ejemplos, pero no lo voy a poner. Entonces, curiosamente, un judío converso nos dijo, es que vosotros aquí no veis lo que veo yo. Yo lo que veo aquí, leído en clave, es Dios. O sea, encima de la crucifixión de Jesús ponía Dios. Un judío ahí leería, este es vuestro Dios, ¿no? O sea, porque es que el judío sí notaría cuando empieza cada palabra, claro, entonces puede distinguir cuál claro, es la... el judío entiende que está puesto en clave Dios. Por eso el evangelista dice que los sumos sacerdotes le dijeron a Pilatos, no pongas Jesús Nazareno, rey de los judíos, di, este ha dicho que es el rey de los judíos, porque era una forma de cambiar las iniciales. Porque ellos se ponen muy nerviosos porque dice, estás poniendo el nombre de Dios, aunque tú no lo sabes, estás poniéndonos el nombre de Dios encima de la cabeza de Jesús, ¿no? Pues eso es así.